Hola, ¿qué tal mi gente? ¿Cómo están? Buenas tardes. Les habla su amigo Trotsky del canal Trotsky Trading Finanzas. Pues muy bien, esta ocasión vamos a hablar un poquito acerca de Shiba, del precio que está sufriendo por ahí algunos retesteos. Y pues antes que nada me gustaría invitarlos también a que se suscriban a mis otras redes sociales que van a estar apareciendo en pantalla. Y como siempre, pues darles las gracias por su confianza, por sus buenos comentarios y sobre todo por las suscripciones. Pues muy bien, vamos a comenzar. Estamos viendo la gráfica de Shiba en una temporalidad de 4 horas. Me gusta trabajar con esa temporalidad, ya se los he dicho un montón de veces. Si trabajan con temporalidades de 30 minutos, de 15, de 5, de 1 minuto, pues vamos a cometer muchos errores porque tomamos decisiones muy precipitadas. Siempre es bueno, primero, tener un panorama general de lo que está sucediendo, ¿de acuerdo? Es bueno poder identificar cuáles son los cambios abruptos en el movimiento del precio, los cambios de tendencia, y no guiarnos en base a una gráfica de 5 minutos, donde podemos tener 10, 15 cambios de tendencia en unas cuantas horas, ¿no? Y todo esto nos puede generar muchísimo estrés, muchísima confusión, llevarnos a una pérdida de nuestro capital invertido. Bien, ¿qué es lo que podemos ver en esta gráfica y, y qué es lo que está pasando justo ahorita? Bueno, alrededor de hace unas 2 horas, aproximadamente a las 18 horas de la Ciudad de México, tuvimos un descenso bastante marcado de un retroceso del 10%, a lo cual muchos de mis amigos y colaboradores y gente que nos sigue a través de las redes sociales, a través de Discord, que por cierto ahí están los enlaces en la descripción, tanto de mis compañeros de la comunidad Shiba Army como del canal de Discord, si quieren participar con su comentario, su análisis técnico o simplemente para alguna duda, ahí estamos casi todo el día. Me preguntaron, oye, Trotsky, ¿qué está pasando? ¿Debo vender? ¿Qué hago? Hubo mucha preocupación ahí en ese aspecto. Entré, vi la gráfica y dije, pues no veo no veo algo grave, pues. Veo un comportamiento cíclico que se está repitiendo aquí, aquí y se repite una vez más aquí, ¿de acuerdo? Entonces, no veo yo un comportamiento fuera de lo normal. Trazo una línea de soporte y veo que la línea de soporte tiene una inclinación hacia arriba, es decir, que mi precio, se ha estado recuperando cada vez de estas caídas y cada vez es menor el descenso que tiene. Roza con la EMA de 200, sí es importante que roce con la EMA de 200 porque ahí sí podría haber un cambio más abrupto de tendencia a la baja, pero de momento se comporta como debería de haberlo hecho. Es decir, tenemos este descenso que es más pequeño que el anterior y mucho más pequeño que el anterior, e inmediatamente tenemos una vela verde alcista que promete con sacarnos de este descenso y recuperar el 10% de pérdida. Es probable que debido a la baja cantidad de movimientos y de operaciones que hay actualmente ahorita en este token, no tengamos una recuperación tan rápida y abrupta de una sola barra o en 2, es posible que nos recuperemos alrededor de 3 o 4 barras más. Estamos hablando de 12 a 16 horas para tener una recuperación del 10% perdido y continuar en un movimiento lateral. Ahora, también es posible que esto sea el impulso que nos permita salir de la zona de resistencia y comenzar con el ya tan esperado movimiento alcista, ¿de acuerdo? De hecho, yo lo tengo pronosticado de esa forma. Es posible que esto no se produzca el día de hoy, ni que se produzca mañana, pero aquí nada más tendría yo que recorrer mi patrón de velas y probablemente pudiéramos estar comenzando entre el 17, 18, ¿de acuerdo? También no podemos darle más tiempo, porque el precio ya está lateralizando, ya está de forma horizontal, ya se compactó demasiado mis medidores de medias móviles exponenciales.
ya estamos prácticamente en una línea muy delgada en la que tiene que romper el precio a la alza o a la baja. Hasta el momento, el precio se comporta de la forma adecuada, digámoslo así, y no nos está dando indicadores de que vaya hacia la baja, al contrario, esta curva que marco aquí en color blanco nos indica cómo está corrigiendo el precio, cómo lo está enderezando para posteriormente ponerlo en una posición horizontal y que de ahí pueda despegar en un movimiento alcista. A esto le sumamos muy buenas noticias que se están listando en otros exchanges, si no me equivoco, en Géminis, y están hablando ya también de Kraken para esta próxima semana. Entonces, creo que vienen muy buenas noticias, aparte de una quema de monedas que se iba a realizar, y también hay que ver cómo va a beneficiar esto al ecosistema de Shiba. Y, pues, bueno, hay una serie de noticias que creo que son previas siempre a los movimientos alcista para generar FOMO, para atraer, capital de inversores, etcétera, ¿no? Y, pues, ahorita estamos en esta posición. Yo no puedo dar recomendaciones, este no es un canal de asesoría financiera, es únicamente mi experiencia en el ámbito financiero y comparto con ustedes mi experiencia de forma muy humilde con la finalidad de que, pues, tengamos mejores oportunidades, ¿no? Pero a final de cuentas siempre tienen que tomar ustedes sus propias decisiones y actuar con responsabilidad. Y más que responsabilidad, actuar con información. No actúen por impulso, no actúen por emociones y tampoco actúen basados en especulaciones, eh, extremas, ¿no? De que Shiba va a llegar a romper los 2 ceros, o sea, no nos engañemos a nosotros mismos. Tampoco nos vayamos a especulaciones negativas en las que digan que Shiba no trae ningún proyecto, que no tiene a dónde ir, que ya está a punto de caer. Dicen vendan todo y saquen sus pocos ingresos que tengan, sus pocos beneficios que tengan. Tampoco, o sea, tampoco hay que irnos a ese extremo porque el gráfico nos habla de un comportamiento saludable. Si yo notara algo, sinceramente se los diría. Yo no estoy casado con ningún proyecto. Yo soy un inversionista y a final de cuentas mi objetivo es obtener rendimientos. Si en algún momento yo veo que esto va mal, se los voy a decir. Y no para que tomen la decisión de venta, sino para que lo sepan de mí de primera mano y que lo que salga de mi boca sea lo más honesto posible. Entonces, de momento, el comportamiento de Shiba es este. ¿Sí? Yo lo consideraría como un movimiento neutro, es decir, no genera, algo negativo ni tampoco algo positivo, simplemente seguimos en un movimiento horizontal con sus constantes retesteos cada determinado tiempo. Estos, a medida que avanza el tiempo, se van haciendo más cortos en temporalidad y también en tamaño, es decir, que vamos de manera correcta. Si lo quieren ver así también, podríamos ver cómo tenemos esta curva, ¿sí? Que avanza por la parte de abajo hacia arriba. Entonces, pues está bastante interesante. De hecho, se parece mucho a la EMA de 200 que viene aquí, que nos indica una clara tendencia alcista, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué tengo dibujado aquí? Me preguntaron hace rato en el Discord: "Oye, ¿qué tienes ahí tanta raya?". La verdad es que, no me gusta trabajar con el gráfico así de contaminado. Quienes ya me han visto trabajar, saben que no suelo hacer esto. Pero quería poner aquí en pantalla las proyecciones de mi canal de Fibonacci para que las tuvieran consideradas. Esto es lo que yo estoy pronosticando, eh, en este movimiento alcista que nos espera, ¿no? Obviamente tengo tres tipos de predicciones, una demasiado conservadora, que sería mi línea blanca, una, digamos, que está dentro de los parámetros, que lo pongo en una línea púrpura, y por último, una demasiado, ambiciosa, por así decirlo, con un azul celeste. Si podemos observar la geometría y las curvas del ascenso, podemos encontrar que esto es bastante, acertado en el sentido de la geometría, ¿de acuerdo? De aquí lo combino con esta medida del 36%, que hubo mucho comentario acerca de esta medida, porque me preguntan que cómo la saco, en base a qué la estoy midiendo, desde dónde la estoy parando, que por qué me invento una línea de la nada.
y la colocamos ahí. Bueno, todo esto tiene su razón de ser, ¿de acuerdo? Quienes no sepan, estos indicadores que estamos viendo en pantalla, sobre todo que es el de 2 colores, se llama media móvil de Trotsky. O sea, la desarrollé y la bauticé para ustedes, y la pueden encontrar también en mis diferentes redes sociales o en el Discord. Me pueden mandar un correo electrónico, me pueden mandar un mensaje privado, y con mucho gusto se las voy a regalar, no tiene ningún costo. El código fuente se los hago llegar para que ustedes las utilicen. Esta media móvil, aparte de que es muy útil para identificar los cambios de tendencia, la fuerza de los impulsos, ya sea bajistas o alcistas, también nos ayuda con un canal central de Fibonacci que nos marca el retroceso y la línea central de nuestra operación. Es decir, si lo analizamos aquí en un rango un poquito más abierto para que se vea, digamos, en este último movimiento alcista, mi canal central de Fibonacci se va generando, que es esta línea amarilla que pueden encontrar al centro, y me ayuda a predecir con gran exactitud en qué punto va a ser el retroceso. Aquí tengo yo marcado mi retroceso. Ahí sería el punto ideal para meter una orden de compra si quisieras aprovechar el rebote del precio y volver a vender aquí arriba. También me ayuda mucho para medir a partir de mi línea amarilla del canal central de Fibonacci un 36% a la alza y poder sacar así cuál sería el rango máximo en el que el precio se puede despegar de su canal central, ¿sí? Esta parte es muy importante porque no limita a una tendencia alcista, pero sí limita por mera matemática y por Fibonacci, que un impulso alcista normalmente nunca supera por mucho el 36% despegándose de su canal central. Es decir, yo aquí, pues, puedo ver cómo midiendo del canal central hacia arriba, traigo una diferencia con una medida del 36% exacta, y traigo yo una diferencia muy mínima en cuanto al resto de lo que sobresalió del precio. Entonces, pues yo, a lo mejor me van a decir que qué conformista soy, pero yo hubiera preferido vender aquí, que exactamente terminó siendo mi precio de cierre, que pasearme en estas 2 velas adicionales y cometer el error a lo mejor de vender aquí abajo. Sí, tal vez yo hice una venta 2 barras antes de que cerrara, pero vendí hasta arriba. Y eso es lo que tiene la medida del 36%, que el 90% de las operaciones te las arroja en el tope máximo de la escalada, ¿vale? Si quieren aprender más acerca de cómo sacar esta medida, cómo utilizarla, cómo aplicarla, a partir de dónde se tiene que medir para sacar el 36%, tengo un video en mi canal que les va a ser de muchísima utilidad. Y también recuerden que pueden buscarme en Discord y hacerme las preguntas de manera directa y con mucho gusto les voy a estar atendiendo, ¿vale? No tiene ningún costo, no, yo no vendo información, no vendo libros, no vendo cursos. Esto lo hago por mero hobby, porque me gusta ayudar a la gente, porque no quiero, ver más situaciones en las que la gente pierde su dinero y solamente algunas pocas personas con el asesoramiento de financieros logran hacerse del dinero de personas que no saben, ¿no? De la ingenuidad de muchos. Entonces, mi propósito es más, más altruista y espero que así se siga viendo siempre, ¿no? Obviamente me ayuda mucho que se suscriban al canal, que compartan mis videos, que le den like, porque de alguna manera es la forma en la que yo puedo, eh, continuar haciendo este trabajo, ¿no? Y me agrada mucho. Y bueno, continuando con el tema, podemos ver entonces cómo yo aquí tengo mis predicciones ya hechas, pongo mi línea del 36%. En este caso es una línea más grande y aunque ustedes no lo crean, eso es un 36%, pero obviamente implica la escala de la gráfica y el punto de donde la estemos midiendo, porque si yo mido una línea del 36% más abajo del precio, la cantidad va a ser menor. Una línea del 36% a esta altura tiene que ser de este tamaño, ¿vale? Y pues muy bien, gente, vamos a ir cubriendo, quiero cubrir este evento de subida de Shiba minuto a minuto de ser posible. Voy a estar con ustedes, vamos a estar transmitiendo en vivo, vamos a estar
apoyándonos entre toda la comunidad, vamos a estar buscando noticias, dándonos soporte entre todos para ver si estamos haciendo las operaciones correctas. Si quieren pertenecer a esta comunidad y no perderse de todas estas noticias y de la información conjunta de varias personas al mismo tiempo, porque hay otros analistas aparte de mí en el canal y en la comunidad de Shiba Army. Entonces, los invito a que se unan al Discord, están los enlaces en la descripción. Van a obtener muchísima información acerca de Shiba, van a obtener muchísima información acerca de otros tokens, de cuáles son las próximas tendencias alcistas de nuevas criptos, cuáles son los comportamientos futuros para Bitcoin, para Ethereum, Cardano, etcétera, ¿no? Entonces, pues van a tener información muy valiosa de primera mano, a lo mejor no de la mano de expertos, pero sí de una comunidad que piensa de forma grupal y que les va a ayudar muchísimo a generar mejores trades, ¿vale? Y pues de momento es todo con la gráfica. Vamos a estar en espera de, de esta corrección que tenemos aquí. Esperemos estarla corrigiendo, como les digo, para el día de mañana o para quienes tienen un horario diferente, aproximadamente en 10 horas y media. Esperemos que ya tengamos la corrección completa para llegar hasta este punto de donde partimos, ¿vale? Ya que si comienza la tendencia alcista o no, eso ya es muy aparte, pero tiene buena pinta. Tiene buena pinta, se ve bien, el precio cada vez está más compactado. Creo que podemos concluir en una tendencia a la alza. Y pues nada, no queda más que agradecerles de todo corazón por estar aquí, por ver mis videos, más que nada por suscribirse. He tenido una respuesta increíble de la gente. De verdad, les mando un abrazo fuertísimo porque he tenido muchísimo apoyo de la comunidad. Ustedes saben que quienes me han visto en la cámara, yo no hago esto por vanidad, no me vengo a pintar el cabello de morado ni nada. Entonces, soy solamente una persona que realiza inversiones, que está compartiendo el conocimiento y que va para ustedes. Esto es por ustedes. Soy, digámoslo así, soy un youtuber de la vieja escuela. No vengo con bailes ni nada, ¿no? Les traigo una información de calidad que se puede digerir de diferentes formas y lo más honesta posible, ¿vale? Pues nada, les mando un fuerte abrazo. Nos estamos viendo. Les habló su amigo Trotsky de Trotsky Trading y los invito a que se unan a mis redes sociales que están apareciendo ahorita en pantalla. También si gustan pasarse al Discord o visitar los canales de mis compañeros, también los dejo aquí en la descripción del video. Y pues nada, los dejo con esta musiquita retro, así como yo, su servidor, Trotsky, les manda un fuerte abrazo, mi gente.